this guy. Happy Father's Day to our pastor, right? Feliz Día de los Padres a nuestro pastor, amén. All right. So, it's great to be with you guys this morning. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. I want to speak to you today from a sermon entitled Tenacious in the Tension. Quiero hablarles acerca de un tema para este sermón que lo quiero titular Tenaces en la tensión, tenacidad en la tensión. Tenacious in the tension. And we're going to be reading from Joshua chapter 3, verse 14, all the way through 4:7. Vamos a leer en Josué 3:14, 3:14 To 4:7. hasta el 4:7 del libro de Josué. And so- Josué 3:14 hasta el 4, capítulo, versículo 7. And so something that I always encourage our young people to do in our worship Algo que experiences yo siempre estoy animando a los jóvenes que hagan en el servicio que tenemos del otro lado is to never allow these moments to be a monologue where God talks at you, es que nunca permita que el sermón sea como una especie de monólogo en el cual Dios simplemente te habla como a ti pasivamente, but allow this to be a dialogue pero where you're permite taking notes que and esto sea interacting with Him. un diálogo en el cual tú tomas notas y interactúas con el Espíritu del Señor. Because that way you'll remember the things that God left in your heart. Porque de when esa you were listening. manera tú vas a recordar las cosas que Dios puso en tu corazón cuando estabas escuchándolo. All right, so you ready? Así que ¿están listos? Let's do this. All Vamos right, a here we hacerlo. go. Adelante. All right, so Joshua chapter 3, verse 14. Josué capítulo 3 versículo 14. And we'll have it on the screens. How about we do this? Lo vamos a poner aquí en la pantalla. And then- we'll they just read read in it. Spanish. Perfect. Lo pueden leer directamente. All right, Así so here it says, avanzamos. so when the people set out from their tents to pass over the Jordan with the priests bearing the Ark of the Covenant before the people, and as soon as those bearing the Ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the Ark were dipped in the brink of the water. Now the Jordan overflows its banks throughout this time of the year, the harvest. The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far away at Adam, the city beside Zarethan, and those flowing down from the sea of the Arabith, the salt sea, were completely cut off. And the people passed over opposite Jericho. Now the priests bearing the Ark of the Covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan. And all Israel was passing over the ground until all the nation finished passing over the Jordan. And chapter 4 goes on to say, when all the nation had finished passing over the Jordan, the Lord said to Joshua, take 12 men from the people, from each tribe a man, and command them, saying, take 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the very place where the priest's feet stood firmly, and bring them over with you, and lay them down in the place where you lodge tonight. And then Joshua called the 12 men from the people of Israel, whom he had appointed a man from each tribe. And Joshua said to them, pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. And when your children ask in a time to come, what do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. And when it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. Amen. Let's Beautiful. pray. Oremos. God, we thank you so much for the moments that we share as a community around your word. We thank you, God, for the fellowship of the saints, Lord. Gracias por el compañerismo de los santos, Dios. And God, we commit ourselves to Nos hearing from you. comprometemos a escuchar de parte tuya. We ask, God, that you would open Pedimos our eyes to see you more clearly Que today. abras nuestros ojos para verte más claramente. Open our ears to Nuestros hear you oídos para more clearly oírte today. más claramente hoy. And open our hearts and minds to be sensitive to your Corazones y voice. mentes para ser sensibles a ti. We pray first and foremost, God, that we honor you as Father. Primeramente queremos honrarte a ti, Dios, como Padre. And we pray that we'd honor the fathers among us Y today. queremos honrar también a los padres que están en medio de nosotros en In your este name día, we Señor. pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen. Amén. So I came to Boston in 2008 to go to law school. Quiero decirles, yo llegué a Boston en el año 2008 para estudiar leyes.
And law school was always a dream of mine. It was always something that I wanted to do. La escuela de leyes era un sueño mío, quería haber hecho eso hace mucho tiempo ya. And so when I was accepted into Northeastern, I was really excited. Cuando me aceptaron en la Universidad de Northeastern, me sentía tremendamente con gran expectativa. And I moved from Florida to Boston. Yo sabía que tenía que venir de Florida hasta Boston. And during my first semester of law school, Y en mi primer semestre en la escuela de leyes it was completely challenging. fue terriblemente retante y difícil. One of the things about law school is that they immerse you in a very intensive learning program. Una cosa acerca de la escuela de leyes es que sumergen a uno en un programa muy intensivo de aprendizaje. Because they have to teach you a lot Porque tienen que enseñarte muchas cosas and prepare you a lot y prepararte mucho so that you can work a lot. para que tú puedas trabajar mucho, esforzadamente. And so during my first semester of law school, I was excelling at all of my classes. I was studying Así que hard. mi primer semestre en la escuela de leyes estaba haciendo excelentemente bien, estaba trabajando duramente en todas mis clases. But there was one class that Pero I había una just could clase- not understand. Había una clase que simplemente no podía comprender. And it was called civil procedure. Se llamaba procedimientos civiles. And basically, civil procedure is how you bring a claim to the court. Y procedimientos civiles simplemente se trata de cómo traer un reclamo legal frente a una corte. And for some reason, I just could not understand civil procedure. Y por alguna razón que no me explico, simplemente no me entraba en la cabeza ese tema de procedimientos civiles. And my professor kept telling us, don't worry, the week before the exam, you'll be fine, you'll Y el understand. profesor me estaba diciendo continuamente, no se preocupen, cuando llegue el momento del examen, al final del curso, todo va a estar bien. And so at the end of the semester, I go to take the exam, Así que ya al final del semestre tenía que tomar el examen. and I'm sitting there in front of my laptop, getting ready to press start on my exam. Y ahí estoy yo sentada frente a la computadora, lista para oprimir el botón que dice, ok, comienza el examen. And I'm like, God, I still don't Y yo understand. estoy diciéndole, Señor, no puedo entender nada todavía. Help me understand. Ayúdame a comprender. Well, I opened the exam, Así que abrí el examen and I didn't understand anything. y no entendía nada de lo que estaba frente a mí. But I began to read the narrative of the story that I Pero had to take that exam on. Comencé a leer la narrativa de la historia que comprendía el examen. And I tried to spot the different issues that may perhaps be something that I should be talking about in the test. Y traté de identificar los temas y las preguntas que constituían el meollo del examen que And tenía que 4 tomar. hours later, I don't know what I wrote or what I said, but it was finished. Y 4 horas después de iniciar el examen, no sé qué escribí, qué fue lo que dije, pero había terminado. And I had my suitcase in the corner of the classroom. I was going home to Florida for Christmas, and I was like, I'm ready to get out of here. Yo tenía mi maleta ahí en una esquina del salón, lista para inmediatamente que terminara irme de regreso a mi casa a la Florida. Quería salir de todo eso. And so one of the things about Northeastern Law School is they don't give grades. Una de las cosas acerca de esa universidad Northeastern es que ellos no dan notas. It's a part of their, cutting edge. Simplemente es una forma de ellos parecer bien cool, bien modernos en su forma educativa, ¿no? But instead, what they give are about a paragraph narrative about your performance in the class. Pero más bien lo que ellos hacen es que te dan, en vez de una nota, te dan como un párrafo donde el profesor dice qué tal te fue en la clase y es más descriptivo que simplemente una nota. Which is great when you do well, but not great when you don't do well. Lo cual es excelente cuando te va bien, pero si no te ha ido bien en el examen, no es tan atractiva esa And idea. so, because it's all narratives, it takes a little longer for our grades to come out. Y como es una narrativa que tiene que escribir el profesor, pues se toma un poco más de tiempo para dar las notas. And so it was about in the middle of February before I got my grades for the Así exams que in the fue first más o semester. menos por ahí a mitades de febrero cuando finalmente recibí las notas de mi examen. And I'll never forget, I was standing on the corner of Reed Street and Harrison. It was a Friday night. Y nunca lo voy a olvidar, estaba parada allí en la esquina de Harrison Avenue con Reed Street, era un viernes en la noche. And I was coming to serve middle schoolers in the Awana program. Y yo venía a trabajar con los estudiantes de clase de escuela intermedia en el programa de Awana. And I got a text from a friend of mine that said, our grades have been posted. Y aquí voy yo recibiendo un texto de una amiga que me dice que finalmente llegaron las notas. And so I went online on my phone to find out what the grades and how I'd done. Así que me metí de una vez en el internet, busqué
tratando de descubrir cómo me había ido en ese examen. And I read all of my classes. Excellent. Good analysis. Escribí, Wonderful. vi todas mis notas y las narrativas, todo excelente, muy bien, excelente trabajo. Except for in civil procedure. Excepto la bendita clase de procedimientos civiles. Oh my gosh, I began to read the Oh, paragraph Dios about me. mío. Comencé a leer la narrativa, el párrafo este. And I had received a marginal pass in the class. Y acababa yo de recibir simplemente, me habían pasado ahí raspando apenas. Which basically is the equivalent of a D. Lo cual es un equivalente de una D, es decir, I have casi never fallando. gotten a D in my life. En mi vida jamás había recibido yo una I D. never even gotten a C in Ni my siquiera life. una C, que es más o menos pasando ahí un poco mejor. Mark, they called me insufficient. They called me inadequate. Me llamaban insuficiente en ese texto, me llamaban inadecuada mi performance, mi desempeño. And immediately I started crying. Inmediatamente comencé a llorar, Because here I was. porque aquí estoy yo, I don't have any family no here. tengo familia aquí en Boston. I'd been in Boston for 6 months. He estado en Boston, en Northeastern por 6 meses. And I just want to go home to Y, Florida. me sentía como una huérfana. Lo que quería era irme de nuevo a la seguridad de mi casa en la Florida. I wanted to quit law school. Quería dejar la escuela de leyes, Give up on my dreams. olvidarme de mis sueños. And so I called my dad. Así que, ¿qué hice? Llamé a mi papá. Because who else are you going to call? Porque ¿a quién llama uno en una situación así? So I'm crying on the corner of Reed Así Street que in estoy yo ahí Northampton. llorando en la esquina de la Reed Street. And I'm like, Dad, they called me marginal. Y diciendo a mi papá, papá, me acaban de llamar marginal, inadecuada, I'm insufficient. insuficiente. And he couldn't understand what I was saying. I Mi don't papá ni think. siquiera entendía lo que yo le estaba diciendo. And my parents always had this thing that anytime I call, I'm on speakerphone, so I know my mom is listening Y mis to. padres siempre tienen esta costumbre de que cuando yo hablo con ellos siempre me ponen en el teléfono audible, ¿no? En el speakerphone. And my mom tells me that my dad's side of this story Y recently, entonces ahora mi mamá hace poco me dijo el lado de la experiencia de mi papá mientras me escuchaba, hace poco. and she tells me that as he was listening to me, he was mouthing to her, I don't know what to say. Y ella me dice que mientras él me escuchaba por teléfono, le decía a ella así silenciosamente, no sé de qué está hablando. And well, you got to say something. Entonces mi mamá me dice, pero le tienes que decir algo a ella. And so I'll never forget in that moment, Entonces nunca olvidaré en ese momento my dad says to me, que mi papá me dice, you're not quitting law school, definitivamente no vas a abandonar la escuela de leyes, you're not coming home to Florida, no vienes a la Florida, a la casa, and you have an assignment in church. Don't you have to be there to teach some middle schoolers y right recuerda que tú tienes una asignación en la iglesia a la cual tienes que atender. De hecho, no es la hora ya de que tú estés allá en la iglesia. now? What are you doing, Dad? O sea, ¿Qué tú estás haciendo, papi? There you go. Yeah. I couldn't believe that he said that to me. no podía creer que mi papá me estuviera diciendo tal cosa. But here's what I want to talk about a Pero little bit today. es aquí lo que verdaderamente me interesa hablar con ustedes. That when we're in the tension, Que cuando estamos en esos puntos de tensión, and the reality is that we're always going to be in the y tension sabe, la realidad es que siempre vamos a encontrar en algún tipo de tensión en nuestra vida. between God's promises and their fulfillment. Entre las promesas de Dios y la realización de esas promesas. God has declared many things over you and over your families, Dios ha declarado muchas cosas sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, but it doesn't necessarily mean that you're going to see those things in 30 minutes. pero no necesariamente quiere decir que tú vas a recibir todas esas cosas en los próximos 30 minutos. But here's the big idea I want to explore Pero aquí today. está la gran idea que yo quiero explayar y exponer con The ustedes. tension is not an invitation to be tense. La tensión, la invitación no es una invitación a vivir tensos todo el tiempo. But it's an invitation to be tenacious. Es una invitación más bien a ser tenaces, persistentes, disciplinados, mantenerse ahí en la lucha. Yeah, and when you're tenacious, you're doing that. You're staying in the fight. Y cuando usted es tenaz, lo que usted hace es que se mantiene en el ring, se mantiene en la pelea. You're not allowing the tension to stress you out. Tú no dejarás entonces que la tensión te estrese, te agote, But you're allowing the tension to discipline you to hold firm. sino que lo que hace en ese caso es que permite que la tensión te fortalezca, te afirme, te discipline. And so in our story, we see three different principles that I want to talk about this En la morning. historia que leímos, yo encuentro por lo menos 3 principios de los cuales quiero hablar con ustedes. And what's very interesting about this particular
particular story Lo interesante yo encuentro de esta historia en particular is that the Israelites are on the brink of the Jordan River. es que encontramos a los israelitas ahí en el borde mismo del río Jordán. You know, they'd been wandering for 40 years in the wilderness. Han estado deambulando en el desierto durante 40 años. They were like that deer that we were singing about earlier. Eran como ese ciervo del Thirsty. cual cantábamos ahí en ese canto anterior. Tenían sed, They were thirsty for water. tenían sed, necesitaban agua. And here they were at the brink of the Jordan River. Y aquí se encontraban ellos ya, finalmente frente al río Jordán. And Moses had told these people that they were going to go into this land and possess the promise of God. Moisés les había dicho que eran el pueblo de Dios. Dios los enviaba a poseer la tierra. But what's fascinating to me about the word possess in the original Hebrew language Ahora lo que me impacta acerca de la palabra poseer en el idioma original hebreo, is that that word means to dispossess in order to possess. que esa palabra involucra dos cosas: desposeer para poseer. And so in order to possess the promises of God, sometimes we got to dispossess something that is on our promise. Lo que yo encuentro aquí es que a fin de poder poseer las cosas de Dios, tenemos que despojarnos de algo que requiere antes. And so for despojarse. the people of Israel standing at the brink of the Jordan River, they had to dispossess that river in order to get to the promise. Y eso quiere decir que para ellos poder entrar en posesión de la tierra, lo primero que tenían que hacer es de alguna forma desposeer ese río que se ofrecía como un obstáculo delante de ellos. And so here's the first principle. Y entonces aquí está el primer principio que quiero explayar. Stand firm in the tension. Es esto: mantente firme cuando te encuentres en la tensión. And I want to talk to fathers just for a Quiero moment. hablarle a los padres por un momento. Let's talk just briefly about the role of a father. Quiero hablarles acerca del rol, el papel de un padre. In our story, we see right at the beginning, it talks about the priests that were bearing the ark of the covenant before the people. En la historia aquí al comienzo vemos esto, los sacerdotes que llevaban el arca y que estaban ahí enfrente del pueblo de Dios. And so in our family structure, Y así en las estructuras de nuestra familia normalmente, fathers play that priestly role. los padres se supone que jueguen ese papel sacerdotal. They play that role of setting the expectations of God for our family, for our home. Desempeñan ese rol de establecer la estabilidad, de establecer el tema, la temática, por así decirlo, la dirección del hogar. There was a reason that I called my dad and not my mom in that moment on the corner. Había una razón, una lógica detrás del hecho de que yo, cuando estaba en ese momento de crisis, a quien llamé fue a mi papá, no necesariamente a mi mamá. I needed to hear the voice of the priest. Yo necesitaba escuchar esa voz de mi sacerdote. And so here we see in the story how the priests, they stand before the people bearing the ark of the covenant. Así que lo que vemos aquí en esta historia no es que vemos a los sacerdotes allí delante del pueblo cargando el arca del pacto. And the ark of the covenant, you'll recall, it contained the 10 commandments, it contained Aaron's budded staff. Esa arca, como sabemos, tenía dentro de ella los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón que había florecido en el desierto. It was this reminder for the people of not only the presence of God, but the power of God in their lives. Un recordatorio para ellos, no solamente de la presencia de Dios que iba con ellos, pero también de ese poder de Dios que habitaba en medio de ellos. And as fathers, you all play this role. Y como padres, ustedes desempeñan ese papel en sus hogares. You carry the ark of the covenant. Ustedes cargan con ustedes el arca del pacto de Dios. You carry it before your families. Ustedes la llevan en un sentido delante de su familia. And not only that, but you carry and you hold the presence of God in the midst of your Y family. no solamente eso, sino que ustedes la cargan y en un sentido ustedes sostienen, mantienen la presencia de Dios en el medio, en centro de su familia. And that is your role. Ese es su papel. But not only do you have a certain role, but there are responsibilities that come along with Ahora, that no role. solamente juegan ustedes ese papel de liderazgo, sino que también esto involucra ciertas responsabilidades. And it says at the end of verse 15, it said the feet of the priests bearing the ark were dipped in the brink of the Y water. aquí dice en el texto que los pies, las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron por un momento la superficie del agua del río. And I love that imagery Y a mí me encanta esa imagen, because it's the feet of our fathers that lead us. porque en un sentido es como que los pies de nuestros padres
nos guían, nos orientan. And I think about, the little parentheses here. It says in verse 15, Y veo ahí como un paréntesis ahí en el versículo 15, si lo it pueden says, poner. "Now the Jordan River overflows all its banks throughout the time of the harvest." Dice que las orillas del río Jordán se desbordan durante el tiempo de la primavera, durante el tiempo de la cosecha. See, that parentheses is not there just as an afterthought. Ese paréntesis no está allí simplemente como un mero pensamiento secular, secundario. Because in the springtime, the Jordan River Porque en la primavera el río Jordán, would swell from approximately 3 to 10 feet. que se hincha muchísimo, más o menos casi de 3 a 10 pies casi puede ser. And it would end up being 90 to 100 feet Y wide. entonces se hace como de 90 a 100 pies de ancho, mucho más ancho que lo normal. So, think about that for a Así moment. que piensen por un momento en ese hecho. You and your family, you're standing on the brink of your promise. He aquí tú y tu familia al borde mismo de realizar y cumplir tus promesas. But in front of you is an impossible barrier. Pero enfrente de ti ves una frontera, una barrera que es insuperable en un sentido. But see here, the role of the priests dip their feet into the water. Pero aquí vemos cuál es el rol del sacerdote. El sacerdote como que pone casi la punta de sus pies en el agua, pisa el agua. And when it seemed impossible for anything to happen, Y they cuando- dipped their feet in the Y water cuando and something parecía happened. imposible que algo sucediera, al ellos poner la planta de sus pies sobre esa agua, And I think about, as fathers, all the kinds of rivers that you have to dip your feet into. esto me hace pensar que ustedes como padres, me hace imaginar todos los ríos inaccesibles, insuperables, que ustedes tienen que continuamente estar pisando para resolver un problema. You've got to go to that parent orientation before they start at that school. Tiene que ir, por ejemplo, a esa orientación para los padres en la escuela antes que tu hijo entre a estudiar en tal You've got to escuela. do some investigations about that soccer team to see whether it's going to be a good soccer team for Tienes them. que investigar el equipo de soccer en el cual va a jugar tu hijo para asegurarte de que sea una buena experiencia y un buen lugar para él. You got one kid at one school and another kid at another school, and you're driving back and forth all over the city to get them, pick them up, to bring them to the next thing. Tienes 2 hijos, cada uno en una escuela diferente, tienes que ir de una escuela a la otra para recogerlos, para llevarlos de aquí para allá. Arnold, God bless you. Arnold, Dios te bendiga. You are the example, the model Amén. of a Yes, father. sir. You are a beautiful Indeed. father. Amen. I believe that. And so you're constantly having to dip your feet into Así the que Jordan River uno on behalf of your kids. Uno siempre tiene que estar como pisando el río a favor de sus hijos, And doing the impossible things for them. haciendo cosas imposibles a favor de ellos. And that's part of your Y responsibility. eso es parte de tu And that's responsabilidad part of como your honor padre. that we celebrate Es today. parte de ese honor que nosotros celebramos en este día And so para los not only padres. did the priests have the responsibility of dipping their feet into the Jordan, Así que no solamente tenían estos sacerdotes la responsabilidad de pisar con los pies la superficie del agua del río Jordán, but check out the reaction sino that they que, had. miren a ver, observemos la reacción que ellos tuvieron. It says that the priests bearing the Ark of the Covenant stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan River. Dice que los sacerdotes, portando el arca, se pararon firmemente en tierra seca en el mismo medio del río que había sido dividido ahora y estaban en seco. Now, how is this possible? Ahora, ¿cómo fue eso posible? But this is the faith of a father. De eso se trata la fe de un padre. The faith of a father who sees the impossible but knows through Christ all things are possible. La fe de un padre que ve que las cosas parecen imposibles, pero que también sabe que a través de Cristo Jesús todas las cosas son posibles. And so we see you standing firm in the middle of those Jordan Así que rivers. nosotros los vemos a ustedes allí firmemente parados en el mismo medio del río Jordán. And this was my dad when I called him. Y ese era mi padre allí cuando yo lo llamé en ese momento de You're crisis. not coming home. No, no vas a venir a casa. You're staying in law Te vas school. a quedar en Boston. Go serve. Ve y sirve. This is the faith of a father. Esa es la fe And this is, de un padre. this is the kind of reaction that we want our fathers to have. Y ese es el tipo de reacción que nosotros queremos que nuestros padres siempre That ejemplifiquen. you stand firm Que for ustedes us. se mantengan firmes a favor de nosotros. And today we honor the ways that you've Y stood firm. nosotros hoy estamos honrando las 1000 maneras en que ustedes se han mantenido firmes a través de su paternidad.
And so here's another group of people that we also want to honor today. Y aquí también, de hecho, hay otro grupo de personas que queremos honrar en esta tarde, en esta mañana. We want to honor the graduates today. Queremos honrar a los graduandos, las personas que se han graduado de diferentes. And you know, Cursos. graduation for me is such a family thing. Saben ustedes, la graduación de algo para mí es algo que verdaderamente es como familiar, algo familiar. Because it's not just you Porque who graduated, no es solamente tú quien te estás graduando, but it's also your parents who were in there with sino you. también tus padres que han contribuido hacia ese proceso. It was your sisters and your brothers who had to put Tus up hermanos, with tu you. Okay? hermana que tuvieron que soportarte en todo ese proceso. And we're in the season of graduations Y nosotros right estamos now. ahora en esta época de graduaciones por donde quiera. And you know what's interesting is that because your fathers stood in the tension, you were able to pass over to the Y promise. saben ustedes, debido al hecho de que sus padres se mantuvieron ahí en esa tensión, fue que ustedes pudieron pasar a la tierra prometida. And so the second principle that we see in this story Así que el segundo principio que vemos explayado en esta historia, is not only, well, the first talk about standing in the tension, la primera vemos eso, ¿no? Estar parado ahí en la tensión, mantenerse firme. but we also have to pull from the tension. Pero también nosotros tenemos que alar de esa misma tensión. And so in Joshua chapter 4, Así que en verse Josué 3, capítulo 4, versículo 3, it says, take 12 stones from here out of the midst of the tomen Jordan. 12 piedras del medio del río Jordán que está en seco ahora. I think what's so beautiful about this image Lo que me encanta, lo bello de esta imagen, is that we see the different roles of people in the people of Israel. es que podemos observar los diferentes roles, los papeles diferentes que juega el pueblo en esta situación. The priests stood firm, Los sacerdotes firmes allí en su posición. but the leaders were able to pull out the stones Ahora from los the river. otros líderes lo que hicieron fue que extrajeron esas piedras del río mismo, del fondo del río. And so graduates, that's what you've been doing in this season of Y quiero graduation. decirles, graduandos, los que se gradúan, que esto es lo que ustedes han hecho en esta época de graduaciones. Graduation, it's a symbolic moment in your life Una graduación es un momento simbólico en la vida. because you pass over into a new era. Es un momento en que tú pasas al otro lado en el sentido de que es una nueva era, una nueva época en la cual estás When they entrando. call your name, Y cuando llaman tu nombre en la graduación, en la And you ceremonia, walk through y that tú stage, caminas y llegas ahí hasta la plataforma and they hand you that y te dan diploma, ese diploma and then they make you go all the y other way, entonces te hacen que vayas al otro lado, you literally passed over. literalmente lo que has hecho es que has pasado a la otra orilla. And your new potential is unlocked. Y entonces ese potencial que está dentro de ti ahora ha sido como desatado. It's a new Es un beginning. nuevo comienzo. But it's a new beginning that comes with Pero responsibility. sabes, es un nuevo comienzo que involucra también And responsabilidades so nuevas. Joshua tells them, take the stones from out of the river. Así que Josué les dice, saquen esas piedras del río I want you to take those and I want you to make a pillar. y quiero que las tomen y las amontonen y hagan de ello como una especie de columna, un montón ordenado de piedras. And you see, the pillars in our lives come from the places where our fathers have stood. Y saben ustedes que esas columnas en nuestras vidas vienen de esos lugares donde nuestros padres se han mantenido parados. And- Nice, I like that. I like that. Me encanta, muy And bien. muy bien. so we can never Very lose good. sight of that. We can never lose sight of that. Nunca debemos perder vista de ese hecho. When you cross over, Cuando uno pasa al otro lado, the Bible says take something with you as a reminder. la Biblia te dice, llévate algo que recuerdes eso que pasaste. Pull something from out of the tension. Extrae, saca algo de esa tensión donde habitaste. I think so often we allow the moments of tension Yo pienso que muchas veces nosotros permitimos que esos momentos de tensión en los cuales to estamos, pull us apart más bien como que nos rompan, nos separen a nosotros, más bien, de nosotros mismos. because they stress us out, they make us feel anxious. Porque eso nos estira demasiado, nos estresa, nos hace sentirnos como ansiosos y conflictuados. But here Joshua is reminding us, don't be pulled apart by the tension. Pero aquí Josué nos recuerda, no dejes que la tensión como que te rompa en dos, ¿no? Te separe en ti mismo. Pull something from the Sino tension más bien itself. hala algo de la tensión misma para tu beneficio. And he asked this really powerful question Y in aquí verse 6. vemos que en el versículo 6 se nos hace una pregunta muy poderosa. It says, when your children ask in you in a time to come, Dice, cuando tus hijos te pregunten en el futuro, what do these stones mean to ¿qué you? quieren decir estas piedras para ti?
What do these stones mean to you? ¿Qué significan estas piedras para ti? And I think that's such a powerful question. Yo creo que esa es una pregunta tremendamente poderosa. Because when we walk through these moments of tension, Porque cuando nos vemos caminando a través de estos momentos en nuestra vida de tensión y de reto, when we experience these moments that seem absolutely impossible. cuando experimentamos esos momentos en que parece imposible una victoria. I hated geometry. I thought I was never going to pass. Cuando yo era jovencita, odiaba la geometría, pensaba que nunca la iba a pasar. But I made it through. Pero finalmente sí, salí adelante. I couldn't tell you anything about parallelograms or anything right now, but I Hoy en made it día, through. yo no le puedo decir nada de esos paralelogramos y esas cosas que estudié, pero lo hice, vencí. But when you're in it, you just don't think it's possible for Pero you to cuando uno get está through it. metido en el lío, uno piensa que es imposible salir de él. So when you grab the stones from that river, Así que cuando tú tomes esas piedras del medio del río, it gives you an opportunity to share with people what the stones mean eso to te you. dará la oportunidad de compartir con otros lo que esa piedra te recuerda del proceso que acabas de vivir. What does that experience of tension mean to you? ¿Qué significa esa experiencia de tensión para ti? ¿Qué significado espiritual tiene ese momento que viviste? Now that you're on the other side. Ahora que te encuentras en el otro lado. And this brings us to our third little Y principle I want to esto talk nos about. trae al último y tercer principio que quiero discutir con And it's the ustedes. set up reminders Y of este the es lo tension. siguiente. Establece recordatorios de esa tensión que has vivido. Set up reminders. Establece recordatorios. We are forgetful people. Nosotros somos un pueblo que somos olvidadizos, nos olvidamos de las This is cosas. why on your iPhone you have a little thing about reminders. Por eso es que en el iPhone que tú tienes allí, el celular, tienes algo que se llama recordatorio, una aplicación So that you won't para forget que stuff. no se te olviden las cosas. And they were just like us back in the Y old así Bible. mismo era esa gente en aquellos tiempos. They were just like us. They needed reminders. También necesitaban recordatorios. And so he says to them in chapter 4, verse 19. Así que él les dice a ellos ahí en el 4:19 de Josué, It says, the people came out of the Jordan on the 10th day on the first month, and they Dice- encamped at Gilgal. dice que llegaron al Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Now, Gilgal Gilgal is an interesting place. es un lugar muy interesante Because the name Gilgal is actually a play on words. porque el nombre Gilgal es como un juego de palabras, tiene un significado en la palabra misma. And it comes from the word galal, Y viene de la palabra galal, ustedes saben eso muy bien. así que no hay que explicar. which means that you rolling away something from yourself onto another. Que quiere decir como que tú estás rodando, haciendo rodar algo de ti mismo para ponerlo sobre otra persona, Yeah. sobre otra persona. And so when the Lord brought them out of the Jordan River, Así que cuando el Señor los saca del río Jordán, He wants them to remember Él les manda que recuerden that I rolled you out of that river. que yo los rodé, los saqué rodando de ese río donde se encontraban. And all of your fears and all of your anxieties, Todos you tus temores, ansiedades, trusted in me. tú confiaste en mí. So I brought you to the other Así que side. por esa razón yo te saqué al otro lado. Amén. Praise the Lord. And so that word, Así galal, que esa palabra Gilgal literally means to commit. literalmente quiere decir comprometerse, compromiso. And so we see in Psalm 37:5, Así que vemos ahí en el Salmo 37, versículo 5, it says, commit your way to the Lord, que trust in him, and he will act. dice, que entrega tu senda al Señor y Él And he will act. hará, ¿no? Confía tu sendero al Señor y Él hará. And so when they get to Así que Gilgal, cuando ellos llegan a Gilgal, it's a reminder of God's commitment to them and their commitment to God. es un recordatorio del compromiso de Dios con ellos y el compromiso de ellos con su Dios. And this is exactly what has happened because our fathers have stood in Y the esto es tension. exactamente lo que ha pasado en nuestra vida como resultado del hecho de que nuestros padres se han mantenido en la It's a tensión. father that has committed his ways to the Lord. Se trata de un padre que ha comprometido su sendero con el Señor. And because he committed his ways to Y the como ha Lord, comprometido su sendero al Señor, because he rolled over his como burdens, él rodó con sus cargas y las echó de lado, his fears of the impossible, sus temores acerca de lo imposible, you were able to pass over to eso the quiere other decir que side. tú pudiste, Padre, pasar al otro lado.
And graduates, this is the same thing that has happened to Y you. ahora me refiero a los graduandos. Igualmente, eso es lo que le ha sucedido a ustedes también. You had to also commit your ways to the Ustedes Lord. también han tenido que, como en un sentido, entregar su carga, entregar su sendero al Señor In order to get on the para other side. poder ir al otro lado. They probably didn't even think you were going to graduate. Quizá usted hasta pensó un día, hey, no me voy a poder graduar. And you did it. Y sin embargo, lo hiciste. And it's because of that dependence on God, Y es por esa dependencia del Señor, that commitment to God. ese compromiso con Dios. And so it says here in verse 24, Y ahí dice en el versículo 24, Of chapter 4. en el capítulo 4, it says, I want you to put these pillars up dice el Señor, yo quiero que ustedes establezcan estas columnas so that all peoples of earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. para que todos los pueblos conozcan la mano de Jehová como poderosa y para que teman a Jehová todos los días. I think what's so beautiful about being tenacious in the tension Yo creo que lo hermoso, lo bello de mantenernos en la tensión, ser tenaces en la tensión, is because as we've walked Es according to his ways, que según nosotros caminamos conforme a los caminos del Señor, his hand has protected us all the su way. mano nos ha protegido en toda la trayectoria. And so in this tension between God's promises and their fulfillment, Así que en esa tensión que experimentamos entre las promesas de Dios y su realización, we must be tenacious. debemos ser tenaces, mantenernos. We must hold on to the right ways of God. Tenemos que agarrarnos y aferrarnos a las formas de Dios. And we must remember the ways that we have already done Y so. tenemos que recordar las victorias que ya hemos tenido cuando nos hemos mantenido en la tensión. And so today we honor those fathers que who have stood firm. Hoy nosotros honramos a esos padres que se han mantenido firmes. And regardless of your family Y situation, no importa cuál sea su situación familiar, regardless, maybe you don't have a father in no your life. importa el hecho de que quizás usted no ha tenido una imagen positiva de un padre en su vida, But you know what? It was the priests who stood. pero ¿sabe qué? Fueron los sacerdotes los que se mantuvieron firmes. And we have a high priest in Jesus Y who has nosotros- been standing firm for us since the beginning of time. Tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, que ha estado manteniéndose firme delante de Dios a nuestro favor. And he will continue to stand Y firm él for you in the tension. Se mantendrá firme mientras tú pasas a través de la tensión. And so as we move from one place to another place to another place, Así que mientras en nuestra vida vamos de un lugar a otro lugar, a otro lugar, there's always going to be tension. siempre va a haber tensión. But we've got to stand firm in Pero the tension. tenemos que mantenernos firmes We've en got esa to pull tensión. from the tension. Tenemos que alar cosas de esa experiencia de tensión. And then we've got to set up reminders of what God did Y in the entonces tension. tenemos que establecer recordatorios, memoriales de lo que Dios hizo en esos The momentos tension de is not an tensión. invitation to be tense, La tensión no es que tú te vivas ahí en agonía, tenso, estresado. but it's an invitation to be tenacious. Es una invitación más bien a ser tenaz, a ser firme, a ser disciplinado, mantenerte en la tensión. And so if you graduated, Así que si tú te has graduado en alguna manera, no importa de qué sea, yeah, if you graduated high school or you graduated escuela college, superior, universidad, a technical program of algún any programa sort, técnico, una clase de economía doméstica, lo que sea, belleza. we want to invite you to come forward. Yo quiero Come with your invitarte families. a que vengas Come con tu forward with your familia, families. pase If you aquí graduated. adelante, pasa aquí adelante. No If vengan anyone todos a la graduated. misma vez rápidamente. Yeah. Si tú te has graduado de algo, If si has you tenido una graduated. victoria estos últimos días de alguna cosa de la cual te has graduado, te invitamos a pasar aquí adelante Do we have ahora. any graduates in the house? ¿Cuántos graduandos tenemos en la casa? Sé que muchos de esos jóvenes están durmiendo para venir al servicio de las 12, pero yo sé que hay muchos Yes, acá there's que se han many. graduado de algo. You graduated Amén. from something. Pase por acá. Si se ha graduado en alguna Come on capacidad, up front. Come venga, on up venga aquí hacia adelante, por favor. Ven aquí adelante, querido. Ven, pasa más adelante aquí. Come this way, guys. That's it. You've overcome a lot of things, so you got to be bold and just come up front. You graduated Amen. for something. Amen. Se ha graduado de algo. All right. First of all, congratulations. Primero, It's a big deal. felicitaciones. Es algo muy significativo. It's muy a big importante. deal. And so today, something that we want to do for you, Y por lo tanto, algo que queremos hacer para ustedes en and I'll esta actually just semana. pass these out. We have a memorial stone for each one of the graduates today. Tenemos una piedrita memorial para cada uno de los graduandos. Should the graduates. Congratulations. Congratulations. ¿Van a venir también? Yes.
graduates. Oh, you graduated as well? Yeah. Oh my gosh, Right. there's a lot of power here. Grab it, Huh? demand There we it. go. There we go. Amen, amen. And here's what I want to encourage you to remember about those memorial stones. Y hay algo que quiero recordarles acerca de esas piedras memoriales. God has brought you through it for something greater. Dios te ha atravesado a través de esa experiencia para algo mayor, algo más grande. And there were people that stood firm for you. Hubo gente que se mantuvo en la brecha por ti. There was a Lord that stood firm for you. El Señor se mantuvo firme a tu favor. And He brought you out to the other Y side. Él te sacó al otro lado. And He only did that to unlock a new level of your potential. Él hizo eso solamente para desatar un nuevo nivel de potencialidad dentro de ti. And so with those stones, I want you to remember Así que por medio de esa piedra, yo quiero que tú recuerdes that He pulled you through it. que Dios te atravesó, Dios te sacó de ello. And the promised land is ahead. Y la tierra prometida está ahora delante de ti. So let's stand and let's Así pray que for these vamos a graduates. ponernos de pie, vamos a orar por nuestros hermanos, amén. Denle un gran aplauso al Señor. Yo creo que hemos recibido una buena palabra nutritiva y bendecimos a estos hermanos, sus victorias en el Señor. Amén, amén. So let's just extend our hands to these Vamos a graduates. extender nuestras manos hacia estos graduandos también. Father, we thank you so much for Te this damos Father's Day. gracias por este Día de los Padres. We Señor. honor you as our God, as our Te Father. honramos como nuestro Dios, nuestro Padre. Jesus, we honor you as our high priest Te forever. honramos, Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote. And we thank you for standing Y firm. te damos gracias por mantenerte firme a nuestro favor. Thank you because you stood firm in the tension. Gracias por mantenerte allí en medio And de la God, we bless tensión. each of these graduates. Bendice, Señor, a cada uno de estos graduandos. God, we thank you for the victory that we celebrate today. Gracias por la victoria que celebramos, The victory that is in Christ and Christ la cual alone. está en Cristo y solamente en Él. And we celebrate that the promised land is ahead. Y celebramos el hecho de que esa promesa, esa tierra prometida está delante de nosotros. Thank you, Father, for your Gracias faithfulness. por tu fidelidad. We bless every father in this Bendecimos house a today. cada padre en esta casa. En We esta honor mañana. them for the ways that they have stood Los firm for us. honramos por la manera en que ellos se han mantenido firmes. And we pray for a double portion of your strength, of your Doble wisdom, and your blessing in porción their de tu lives. fuerza, de tu sabiduría en sus vidas. We thank you, God, for all these things. Te damos gracias por todas estas cosas, And we Señor. pray in your Y name. oramos en tu nombre. Amen. Amén. Y Amen. amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Congratulations, guys.